Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Voy a hacer el vídeo, ya no sé qué número es. Hace cosa de pocos días hice unos vídeos proponiendo la prohibición de la actividad política y de los partidos políticos, que sé que son propuestas flamencas, y entonces quiero hacer un vídeo, bueno, más moderado, ¿eh? Em, Voy a hablar de algo que más que una propuesta del programa electoral, aunque desde luego se podría perfectamente incluir, es, no sé, más o menos una opinión, ¿no? Una opinión que quería compartir en el ámbito de las relaciones, de nuestras relaciones internacionales más cercanas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Por cierto, un paréntesis antes, si me lo permitís. Yo no controlo temas de tecnología. Entonces, para mí la promoción de los vídeos en el canal de YouTube es, bueno, no podría. Entonces, si alguien me hace el favor de compartir, pues se lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, decía, eh, voy a referirme a las relaciones que tenemos con el norte de África y con Gibraltar también. Y también voy a hablar un poquito de Cataluña. Eh, no sé cuándo se produce el Brexit, no recuerdo el año, yo creo que antes de la pandemia. Debió de ser el año 17, 18, es que no me acuerdo. Bueno, pero me parece que ha sido la mejor, la mejor oportunidad histórica que hemos tenido desde el año 1703 que llegan los ingleses a Gibraltar y desde el año 1713 que termina la guerra de sucesión. Creo que ha sido la mejor oportunidad histórica, no para reconquistar Gibraltar, ¿no? Entre comillas, sino para mejorar las relaciones con Gibraltar, con la propia Inglaterra, y que sirva, que pueda servir por una cuestión de geolocalización, que pueda servir como un engarce además muy importante con el mar Mediterráneo, pues de todo lo que son con nuestras relaciones con nuestros vecinos del norte de África, especialmente con, bueno, Marruecos, Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Andalucía, que es la tierra de mi familia, tiene cuatro puertos al mar, ¿eh? ¿Cuál es la cuestión? Que para poder emprender todo este tipo de cosas, tiene que haber primero una voluntad política y una estabilidad política, porque el Brexit desde luego no ha supuesto estabilidad política en absoluto, ¿no? De manera que lo primero, reconocer los tratados de adhesión, que establecen que en este caso, como digamos la potencia a la que pertenece Gibraltar, en este caso, que es Inglaterra, pues en caso de secesión o tal, al depender de ella puede seguir ejerciendo sus relaciones internacionales. Esto, lo primero. En segundo lugar, la cogobernanza, ¿eh? La doble nacionalidad, que no es tan complicado. El establecimiento de una convivencia lingüística entre el inglés y el castellano, ¿eh? Es decir, respetar la soberanía de Inglaterra, que es un gran socio comercial de España y de Europa, respetar la autonomía de Inglaterra en esa zona de Gibraltar, pero mejorando las relaciones, con una infiltración, digamos, ventajosa para ambas partes, y una infiltración por parte de España dentro, desde luego, de lo que es el diálogo y de lo que son los códigos internacionales del derecho. ¿Cuál era el riesgo? Que Gibraltar, o que la Inglaterra gibraltareña, o como se diga, bueno, pues no se supo muy bien, había gente que estaba a favor, había gente que estaba en contra de abandonar también la Unión Europea junto con Inglaterra, ¿no? Y ahí es donde me refiero que tuvimos la oportunidad, porque los dirigentes políticos que tenemos y nuestros diplomáticos, para mí, desde mi punto de vista humilde, lo que tuvieron que decir, vamos a ver. Desde luego la soberanía de un país es sagrada de la de todos los países. Y además que estamos en un entorno común como es Europa, ¿no? Pero
mejoremos, en este caso, las relaciones internacionales, porque es que puede ser un mejor negocio para ustedes quedarse con nosotros en Europa cogobernando y tener un mejor canal y un mejor contacto privilegiado, yo creo, con Inglaterra, y yo creo que por parte de los dos en todos los sentidos. Una vez que este proceso político tuviera lugar, ahí sí que podríamos, además juntamente con el Reino de Inglaterra, podríamos establecer una ingeniería aprovechando la cercanía con el norte de África, aprovechando el mar, para facilitar. Lo que pasa que ahora, con todo lo que está pasando con el señor Sánchez, presidente del gobierno, la estabilidad política, pues imaginarse, ¿no? Eso lo obviamos. Establecer unas comunicaciones y poner en marcha proyectos relacionados con la ingeniería para facilitar el traslado del gas, para facilitar el traslado de recursos, para facilitar también los traslados comerciales, tanto británicos como españoles, al norte de África, porque ellos tienen recursos naturales y nosotros tenemos otras cosas, y puede ser un contacto comercial muy ventajoso para ambos estados y también para el norte de África. Puede ser una cosa que no me gustaría que la gente lo frivolizara y lo entendiera como excusa, ¿no? Pero que me parece que es muy importante desde el punto de vista de la inmigración. Por la razón que sea, yo desde luego no voy a entrar ahí porque no voy a tomar esas licencias, ¿no? Pero por la razón que sea, el norte de África no está, bueno, pues tan desarrollado como Europa, hay que decirlo claro. Eso produce inmigración en casos masivos, en casos a veces masiva, ya vemos lo que está pasando con la famosa valla, ¿no? Cada vez más alta. Bueno, el drama humano, eso, por supuesto, ¿eh? El Lesbos, por cierto, también pasa en Italia. Entonces, África o lo desarrollamos o establecemos relaciones comerciales, económicas, productivas, que además pueden ser absolutamente ventajosas para Inglaterra, España y todos esos países del norte de África, o es que el problema de la inmigración no solo no se va a resolver, sino que se va a aumentar. Que el problema no es la inmigración, porque los señores de Vox dicen que la violencia no tiene género, pero sí que tiene nacionalidad, porque con los inmigrantes vamos a la yugular directamente, ¿no? Entonces hay que hacer una política más inteligente, una política realmente más efectiva, una política más perspicaz, una política, no sé, en su época y en su ámbito, ¿no? Pero más a lo Churchill, a lo Winston Churchill, que era un político súper avispado, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y decía que iba a hablar también de otras cosas porque se puede establecer perfectamente una comparativa. Tenemos además ahí en Cádiz, en Rota, muy cerca de Gibraltar, un puesto militar americano, ¿eh? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo comparaba con Cataluña, decía, ¿no? Desde luego yo, como digo que respeto la soberanía nacional de un país, respeto también la soberanía nacional de un país desde dentro, desde dentro. O sea, no solamente yo tengo que respetar la soberanía de Inglaterra, sino que tengo que respetar mi propia soberanía, que es España y que incluye desde luego a Cataluña como a Galicia como a Andalucía. Entonces eso yo es mi opinión, es mi opinión. Yo ahí sería bastante tajante, ¿no? Una respuesta legalista. Yo además me autoclasifico como liberal. Oiga, si a usted no le gusta España, pues se va usted donde quiera y a pasarlo divinamente. Pero si está aquí, usted tiene que respetar la soberanía de todos los españoles, ¿no? Entonces yo ahí sería tajante. Pero también hay que ser capaz de entender los abusos, ¿no? O sea, desde luego desde Madrid, pero también desde la propia, desde el propio Cataluña, desde el propio seno de Cataluña, cuando el señor Mas decía, no, es que España nos roba y entonces no hay dinero para medicamentos, porque el dinero se va a Madrid, pero sí había dinero para propaganda secesionista. Entonces es una situación muy, muy compleja. Hay que hacer una política fiscal radicalmente distinta. Ya hablaré de la política fiscal que tiene Tela Marinera. Radicalmente distinta. Aún así, con todos los problemas internos, económicos, financieros que tiene Cataluña, sobrevive,
a veces con superávit nacional, entre otras cosas, porque tiene una geolocalización privilegiada, mediterránea, pero además conectada con Europa, que les hacen ser los segundos en turismo después de Madrid. Desde la época de la Revolución Industrial fueron, junto con la provincia vasca o el País Vasco, los primeros. Ahora siguen siéndolo junto con Madrid. Exportan e importan muchísimas más cosas, productos, bienes y servicios con Europa que con el resto de España. Y eso es porque están aprovechando una situación que geopolíticamente y geoestratégicamente es estupenda. ¿Eh? Entonces, desde una perspectiva de liberalización económica en igualdad de condiciones, tanto para un señor de Cataluña como para un señor de Salamanca. ¿Eh? Desde ese punto de vista, para poder generar empleo, riqueza, para poder tener un futuro para nuestros hijos y nietos, para poder poner en marcha nuestras capacidades, para empoderarnos más como sociedad, ¿no? Desde esta perspectiva, con estabilidad política interna, externa, en el ámbito de nuestras relaciones internacionales, además yo creo que sería una cosa interesante también para un socio tan importante como puede ser Estados Unidos. ¿Por qué no hacer lo mismo en Gibraltar? En Gibraltar, una cogobernanza, la binacionalidad, servicios públicos combinados, etcétera, etcétera, para poder para poder establecer, como digo, una conexión al final de muchos actores, desde Estados Unidos, Europa, Cataluña, España, Gibraltar, Inglaterra, ¿no? Y los países del norte de África, muy importante. Entonces, bueno, era solamente una opinión modesta. Y el próximo vídeo, así más complejo desde el punto de vista de la explicación, pues ya me lo pensaré.